para hacer un poquitín de tiempo, pero mientras hacemos eso, pues les voy a ir explicando rápidamente los temas que corresponden en el programa que tenemos programado precisamente. Y pues aquí estamos empezando, ¿no? El tema número uno, fisiología celular y tejidos excitables. Entonces, pues son generalidades prácticamente pues de la biología celular, lo que es una célula, sus componentes, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera. De la misma manera, la próxima semana, bueno, como esta que acabamos de empezar, pues ya estuvimos aclarando cómo iba a ser nuestra forma de trabajo, cómo se iba a realizar todo lo de las asistencias, las entregas. Pues aquí mismo, de hecho, todos tienen disponible para poder acceder y revisar la información. Digo, por si tienen curiosidad y demás, por ejemplo, ¿no? Que como ya sabemos que tenemos nuestra literatura de consulta, que se encuentra en la parte inferior, aquí está, que es nuestro queridísimo libro de Guyton. Por eso les recomendaba que darle una repasada a los temas que vamos a estar trabajando tanto en esta semana como en la próxima que viene, que básicamente, pues, todo lo que tiene que ver con las células, de cómo están conformadas, cuáles son sus funciones, cuáles son los tejidos que conforman, cosas básicas sencillas para que nos quede súper bien claro la unidad básica en este caso, vamos enfocándonos en el cuerpo humano, pues todos y cada uno de nosotros estamos configurados por cientos de millones de células. Entonces, bueno, esos son los temas de inicio, de arranque, de introducción. Por lo que les comentaba, mientras dominemos todos estos fundamentos, en lo sucesivo, lo posterior, les va a quedar muchísimo más claro, más entendido, más fácil y no van a tener dificultades, pues en sus cursos posteriores. Luego, una vez que terminemos de revisar, digo, todo el tiempo vamos a estar hablando de células, eso, no sé, por eso les digo, si de una vez dominamos las bases, en lo posterior no van a tener dificultades. Luego, me parece que también les están dando por allí, no sé si sea Sophie, no sé si la habrán cambiado, pero ella les impartía la de neurofisiología. Básicamente es lo mismo que vamos a ver nosotros aquí. No sé si será ella o quien sea, bueno, les estará explicando a su manera, a su método, en su forma. Y aquí nosotros también. Digo, no vamos a estar todo el curso hablando de neurofisiología, pero pues sí hay que revisarlo, hay que tratarlo, vamos a trabajarlo un poquito. Pues es sencillo, ¿no? Tampoco no vamos a profundizar demasiado, no vamos a hablar de neuropatía. Bueno, un poquito nada más, digo, no, tampoco no es curso de neurología, porque eso, claro que lo tendrán posteriormente, por ejemplo, dentro del cuarto cuatrimestre. Entonces, pues no se preocupen, aquí lo que nos interesa, al menos en este nivel, en este punto, es que todos estos conceptos básicos fundamentales los tengan bien claros y que lo sepan trabajar muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar del sistema nervioso, cómo se compone, sus células fundamentales, pues prácticamente son las neuronas y la neuroglía. No se preocupen, lo vamos a ver, lo vamos a revisar, tanto con su servidor como con quien sea que les esté impartiendo la de neurofisiología que también tienen en este cuatrimestre. Entonces son 2 semanitas seguidas, da muchísimo material para trabajar, no se preocupen. Les insisto, pero no vamos a tampoco, no es la intención adentrarse tanto, pero voy a procurar que a manera de introducción muy general para que se vayan enterando precisamente de todos estos temas, porque pues a ustedes les compete, porque por supuesto que claro que el sistema nervioso bueno, número uno, para recapitular, es uno de los 4 tejidos fundamentales que conforman al cuerpo humano, pues al organismo, eso ya lo tenemos bien claro. Aparte de que es especializado, como no se le asemeja a ningún otro, por eso lo clasificamos como uno de los fundamentales. Entonces, este tejido, como es sumamente especializado, quiere decir que no se va a dedicar a ninguna otra cosa más que al impulso eléctrico, información y a enviarla. Digo, todas las células hacen eso, pero en el caso del sistema nervioso, esto lo hace con impulsos eléctricos. Es el único tejido que se encarga de hacer eso. Para eso está diseñado, por eso tiene sus componentes, los vamos a revisar, no se preocupen. Pero lo importante es que nos vaya quedando claro cuál es su función, cómo está conformado, y es uno de los 4 tejidos fundamentales que obviamente está conformando el cuerpo, el organismo humano. Bueno, pues aquí dice, ¿no? Las funciones del sistema nervioso, su ¿Puedo clasificación. preguntarle? O sea, dijo que sistema nervioso, único tejido que envías, ¿qué? Es el único tejido especializado capaz de enviar impulsos eléctricos. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta o nada más quería comentar algo? No, no, o sea, era para rectificar eso porque me quedé a medias y no sabía qué Ok. escribir.
Sí, no se preocupe. Por ahí alguien tal vez me podría decir, oiga, profe, ¿y qué pasa con el tejido muscular? El tejido muscular es excitado por el tejido nervioso. ¿Quién produce la electricidad? El tejido nervioso. No se me vayan a confundir. Sí, también se transmiten impulsos eléctricos. Gracias a eso se mueven los músculos. Pero ¿quién les da los toques? El tejido nervioso en la placa motora. Lo vamos a ver, no se preocupen. Pero sí, hasta aquí queda claro entonces. Estábamos dando. Ah, creo que ya estamos todos. Sí, creo que sí, nada más nos faltaría por ahí alguien. Déjenme nada más ir nombrando lista y si gustan vamos continuando rápidamente con la revisión de los temas. Empezamos entonces con Rapidín y Rapidón, Ábalos Lomelí, Laura Elizabeth. Creo que era Laura, ¿verdad? El nombre que preferí que le dijéramos. Sí, presente, profe, buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Seguimos con Fajardo Camacho César. Presente. Excelente, bienvenido. Flores Heredia Alejandro. ¿No ha llegado Alejandro? Bueno, lo dejamos pendiente. Gómez González Fernanda. Presente. Ya no se me olvidó. Excelente. Anda medio dormidita, pero no se preocupe. Muy buenos días y bienvenida. Que bueno, nos da muchísimo gusto que esté con Es muy nosotros. temprano, profe. Bueno, muy temprano sería 6, ¿no? Pero en estos momentos ya son las 7. Acuérdense del dicho que dice, al que madruga Dios lo ayuda. Bueno, pues vamos, hay que sacarle el lado positivo a las cosas. Pero no se preocupen, vamos a tratar de hacer muy buen uso de nuestro tiempo. Y entonces seguimos con González Álvarez Natalia. Ah, no, era Galilea, ¿verdad? Presente. Está bien de los Ah, dos. bueno, entonces no me preocupo. Natalia, muy buenos días, bienvenida. Sí, Sí, excelente. buenos días. Seguimos con González Casillas Emanuel. Presente. Bienvenido, muy buenos días. Hernández Ledesma Citlali. Presente. Justamente, ¿verdad? Hablando de cuando estábamos mencionando lo del tejido nervioso. Excelente, pues seguimos entonces. Bienvenida. Joeseptel Ventura Fabiola. Presente. Bienvenida, buenos días. Lara Ríos Felipe. Ah, sí estaba. De hecho, fue de los primeros, yo me acordé. Sí, bienvenido, muy buenos días. Linares Cerros Fabián. Presente. Sí era Fabián, ¿verdad? Porque me acuerdo que Fabiola sí era, y Fabián no sé si, o era Edgar. No, No me Fabián, acuerdo. Fabián. Ah, va, está bien, excelente. Gracias por la confirmación. Entonces continuamos con Martínez Cortés Karina. Presente. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días. Onsurbe Torres Daniela. ¿No está Daniela? Onsurbe Torres. Bueno, pues lo dejamos pendiente. Parra Ramírez Constanza. Presente. Bienvenida, muy buenos días. Peralta López Víctor. Presente. Excelente, bienvenido, buen día. Pimentel Nápoles Diego. Presente. Muy buenos días, bienvenida. Ramírez Belmontes Karina. Presente. Muy buenos días, bienvenida. No se preocupe, ya por ahí le tuve una comunicación en el correo, ya lo puede revisar, ahí tiene la respuesta. Rebeles Blanco, al contrario, gracias a usted. Rebeles Blanco Eduardo. Presente. Bienvenido, buenos días. Sandoval Domínguez Daniel. Presente. Excelente, bienvenido, buen día. Valadez Plazola Carol. Maestro, Carol a mí me avisó que no se va a poder conectar porque desde ayer le está fallando el internet. Ah, estupendo, pues muchísimas gracias entonces por el aviso, no pasa nada, le podemos justificar. Entonces, Carol, pues la dejamos asistencia. Gracias entonces. Y proseguimos con Vargas Tavares Janet. Presente. Si era Janet, ¿verdad? Sí. Excelente. Vargas Venegas Yesenia. Presente. Bienvenida, buen día. Y finalmente, y no menos importante, nuestro queridísimo compañero Zúñiga Quirarte Jacobo. ¿No está Jacobo? O me equivoqué y era Gabriel y por eso no me quiere contestar. Nada, no se crean. Bueno, Profe, a sus órdenes. ¿sí me nombró? Sí, es Daniela. ¿Cuál es su apellido? Consurbe. No lo escuché. Mire, justamente no Creo sé que me por qué. saltó. No, sí recuerdo haberla mencionado, pero ¿Sí? bueno, Ah, qué no bueno lo que escuché, nos, profe. qué bueno que nos hace la aclaración. Mire, ya le puse la asistencia. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, nada más para terminar, ¿alguien sabe qué pasó con nuestros compañeros Jacobo y nuestro compañero Alejandro? Flores Heredia y Zúñiga Quirarte. Sí, no, bueno, en el transcurso de Profe, la... a Jacobo no le llegan los mensajes. Igual creo que no tiene internet o algo así. Sí, es posible, porque precisamente cuando uno no...
Se refiere cuando no le salen las 2 palomitas al WhatsApp, ¿no? Que no le ha recibido todavía. Ah, está bien. Bueno, no hay Ajá, problema. Pues entonces, gracias por la confirmación. Es posible que sí. sí, que tenga dificultades de comunicación. Pero y con el caso de nuestro compañero Alejandro, quién sabe, ¿verdad? Flores Heredia, ojalá que en el transcurso de la hora, pues dé señales de vida, que esté por ahí. O que les avise a ustedes, no sé, o si me manda un correo. Claro, eso también es importante. Si, por ejemplo, no se pudo conectar, cualquier compañero de los presentes no se pudo conectar, ni les pudo avisar a ustedes, pero me mandó un correo. Por ejemplo, no vamos a suponer, en este momento continuamos nosotros con nuestra sesión, pero a las 7:30 me mandó correo y yo le dejé la falta. Cuando yo lo reviso y veo que fue en el momento, en la hora, en el tiempo que habíamos establecido, a las 7:30, profe, no me pude conectar. Así sean las 10 de la mañana, yo me llego, regreso a la lista y le pongo la asistencia, porque sí habíamos acordado. Entonces, para que es lo que les digo, la facilidad, la accesibilidad y el apoyo para ustedes está ahí. Nada más que, por supuesto, que también ustedes tienen que tener pues esos detalles, esa responsabilidad de siempre le estar avisando. Con eso no hay ningún problema. Entonces aquí se la vamos a dejar así, es a ver si se comunica, se conecta o lo que sea. Con todo gusto, pues ya saben cómo estamos trabajando. Entonces vamos a guardar la lista. Y, ok, entonces, bueno, si les parece, vamos a revisar rápido el tipo 2 y ya a la siguiente hora terminamos de ver lo del el temario, todo lo que tenemos que trabajar. Y ya damos comienzo con el repaso de lo de la teoría celular. Entonces, déjeme aquí, ya los tenía preparado y listo, el tipo 2. ¿Me pueden confirmar si ya se ve el archivo de Word, por favor? ¿Sí se ve? Sí. Ah, excelente. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias por la confirmación. Vamos Profe. rápido a sus órdenes. Yo apenas acabé de entrar, es que no me agarré el internet. Ah, Soy Alejandro. oh, perfecto, Flores Heredia. Sí. Ah, mire, justamente hablando de, pues entonces gracias por la confirmación. Ahí está, le acabo de poner la asistencia, ya rectifiqué la lista y nada más confirmemos que se guardó. Ahí está, todos tenemos nuestra asistencia tempranito, hoy miércoles 13 de enero. Pues muchísimas gracias entonces, Alejandro, Gracias, por la profe. confirmación. Al contrario, gracias a usted. Aquí ahí está, ok, perfecto. Vámonos para acá. Ahí está. Bueno, excelente, muy bien, pues proseguimos ahora sí. Nombre del alumno, pues ya sabemos, ¿no? Su servidor, que estoy aquí con todo gusto ante todos ustedes. Felipe de Jesús Bonilla. Licenciatura que cursa, bueno, en este caso, kinesiología. Clave de la materia, pues nada más con que le pongamos el nombre. Fisiología, no pasa nada, está muy bien. Y el día de hoy, bueno, en teoría tendría que tener la fecha de ayer. Digo, eso sí, claro, en este caso no me voy a poner estricto con los datos de las fechas. Eso sí, me gustaría inculcarles que todo lo que estemos trabajando, tanto ustedes como un servidor, en conjunto, claro, la idea es cuando ustedes estén contestando sus trabajos, sus hojas de actividad, ponerles las fechas en donde cuando las están contestando. Ahora que si por ahí, no sé, tuvieron dudas, no contestaron completamente porque no quedó claro, por la razón que sea, lo que se puede hacer es en el momento que todos la estemos revisando y la contestemos y le hayan contestado o le hayan corregido los errores, a eso le denominamos una reedición. Entonces ahí sí podrían modificar el dato de la fecha y ponerle entonces el día en el momento que lo dejaron bien contestado. Es una sugerencia, digo, tampoco es lo que les digo, no me voy a poner estricto porque tampoco no estamos en metodología de la investigación. Posteriormente, si caen conmigo otra vez, pues ahí sí vamos a ser un poquito más estrictos porque precisamente para eso es el curso. Pero en este caso no, nada más como introducción para adentrarlos, para que sea de forma general. Pues bueno, la fecha de este caso le vamos a poner el día de hoy, que es el 13 de enero del 2021. 2021, ahí está. Nombre del profesor, pues bueno, aquí está redundante. De nueva cuenta me presento con todos ustedes, Felipe de Jesús Bonilla. Y bueno, aquí no pasa nada, ¿no? La calificación parcial pues es inexistente porque pues lo que queremos averiguar es cómo andamos en general con todo este tipo de temas. Instrucciones, ya sabemos. Ah, ojo, importantísimo también. Por favor, todo lo que ustedes reciban en material de lectura, hay que aprender a leer. O sea, yo sé que ya saben leer. El problema es, una cosa es revisar o simplemente observar y otra cosa realmente es leer. Porque de repente uno pues ve las palabras y sí, ya sabemos
cómo son las consonantes y cómo son las vocales y que estas en su conjunto forman palabras, eso queda claro. Pero a lo que me refiero con lectura es comprender lo que se nos está solicitando o la información que se nos está presentando. Va a quedar más claro cuando estemos trabajando con nuestras hojas de actividad, se van a acordar, no se preocupen, pero si en estos momentos nada más se los señalo es porque se los comento, porque siempre pasa. De repente también en exámenes las preguntas, o sea, son medio capciosas, no son difíciles, pero hay que saber elegir la respuesta correcta en base a la información que se nos está preguntando. Es como, por ejemplo, cuando estábamos mencionando que les pregunté, ¿quién mueve a la sangre? Y por ahí me salió que el sistema vascular, que porque las venas y las arterias, y eso es incorrecto totalmente. Tiene relación, ojo, atención, pero no es la respuesta correcta a lo que se les está cuestionando. ¿Quién mueve a la sangre? No dónde se mueve la sangre. Entonces, atención ahí con la información. Como recomendación nada más, ¿no? Pero no se preocupen, lo vamos a estar trabaje y trabaje constantemente y de esa forma se les va a quedar muchísimo más claro. Bueno, a leer atentamente los siguientes apartados para responder apropiadamente los reactivos que aparecen a continuación. Este es el tipo 2, sí. Bueno, siguiente es un ejemplo. Seleccione la opción que satisface la pregunta, precisamente. ¿Cuál es la ciencia que se encarga del estudio de la vida? Filosofía, bueno, bla, bla, biología, ¿no? Número 1, de acuerdo con la biología, que es el estudio de la ciencia del, perdón, es la ciencia del estudio de la vida, seleccione la opción que corresponda. Número 1, esto es interesantísimo, fíjense, si se fijan, el tipo 1 y tipo 2 tienen respuesta, perdón, tienen preguntas diferentes, pero están relacionadas una y otra. De hecho, como somos un grupo numeroso, tal y como me gustan, por supuesto que también los parciales, así como en este caso, que solamente es de práctica y diagnóstico, los parciales, pero claro que también los vamos a hacer del tipo 1 y del tipo 2. Vamos a dividir el grupo, porque si solamente fuera un solo tipo de examen para todos, pues se hace la fiesta, ¿verdad? Entonces, procuramos que la información les quede a todos. Por esa razón, vamos a trabajar con ese tipo de dinámica al momento de la aplicación de nuestros parciales. Bueno, pues comenzando. Número 1, los que les tocó el tipo 2. A ver, ¿cuál es el concepto de LUCA? En teoría, y no tiene nada que ver con locuras ni demencias. Son siglas en inglés. En teoría, en su curso de biología les tuvieron que haber explicado, se supone. Pero a ver, quiero escucharlos. ¿Qué es lo que le contestaron aquí la número 1, los del tipo 2? Por favor. La A. No sé si lo adivinó, pero perfectamente bien contestado. Así es, tiene toda la razón. ¿Por qué razón es la A? Usted misma, por favor, compañera, ¿nos puede compartir el por qué contestó, por justificar el por qué dijo esa respuesta? La verdad, adiviné. ¿En serio? Bueno, pues me gusta mucho su honestidad. No se preocupe, lo vamos a explicar para todos. Cuando le estaba contestando, estaba entre la A o la D de fósil de todas las células, pero me sonó que tenía más sentido la A. Sí, porque es hipotético. Atención aquí con el uso de las palabras, por eso les insisto, voy a ser muy incisivo con eso, porque yo sé que posteriormente esto les va a facilitar todo. Hipotético quiere decir que en teoría debió de existir. No hemos encontrado, si aquí, por ejemplo, si hubiesen ido con la idea del fósil, de que sabemos que un fósil es el remanente de cualquier ser vivo que haya existido en el pasado de nuestro planeta, ejemplo, bueno, los dinosaurios, las plantas, los helechos en un pasado muy remoto, que de hecho lo revisaremos rápidamente nada más para que nos quede claro la historia de la vida en nuestro planeta. Y esto sería incorrecto porque nunca se han encontrado fósiles, sí de procariontes, sí cuando ya había vida en el planeta, cuando las condiciones lo permitieron, pero no hemos encontrado a LUCA. En teoría debió de existir si seguimos los fundamentos de la teoría de la evolución, y de eso también no se preocupen, lo revisaremos rápidamente. Por lo consiguiente, esta es incorrecta. Arquea procarionte, eso es cierto, sí. Primero, todas las células que se aparecieron primero en nuestro planeta siempre fueron bacterias. La naturaleza es muy lógica, o sea, simple y sencillamente sigue pasos. Tiene una secuencia, es secuencial. No va de lo complejo a lo simple, es al revés. Por eso cuando les digo, les recomiendo lo del método deductivo, que hay que partir de lo general para irnos a lo particular. Hagan de cuenta que, ok, abarcan mucho y posteriormente van haciendo una brechita, lo van delimitando hasta llegar a lo particular. Es exactamente la misma estrategia que la naturaleza sigue. Entonces, las primeras células que aparecieron en nuestro planeta, sí o sí, tuvieron que ser procariontes, o sea, bacterias.
Por lo consiguiente, LUCA era bacteria. Posteriormente, ya revisaremos eso, aparecieron las eucariontes, apareció los seres pluricelulares, los metazoarios, hasta llegar a nuestros días, nosotros los seres humanos, que somos seres pluricelulares, metazoarios. Pluricelular, no hay duda, pues significa que tiene conformado por muchísimas células. Y metazoario que presenta diferenciación de tejidos. No se preocupen, les digo, les insisto, los términos los vamos a estar revisando. Pero así es, la respuesta correcta en la número 1, por estas razones que se acaban de comentar, es la A. Es arquea, ya nos queda claro que son aquellas arcaicas, las más antiguas, pues si les digo que fueron de las primeras células que aparecieron en nuestro planeta, pues precisamente por eso las denominamos de esa manera. Extremófila, también ya nos queda claro, como en el caso de ayer que estábamos explicando el tipo 1, son aquellas células, es decir, bacterias procariontes, que pueden resistir condiciones extremistas, que muy altas temperaturas, pueden ser bajas temperaturas, muy bajas o muy altas, casi prácticamente el líquido está en estado de ebullición, por ejemplo, calderas volcánicas, altas concentraciones de químicos, amoníaco, por ejemplo, alto pH, bajo pH, altos grados de salinidad, etcétera, etcétera. Entonces es hipotético, insisto, porque no hemos encontrado el fósil, pero todo apunta a que en algún momento debió de existir. Ahora, ¿por qué se llama LUCA? Esto es bueno, son sus siglas en inglés, que significa The Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común, en este caso, de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque todos somos células. Hasta se escucha como eslogan, ¿no? Todos somos células. Así como los protestantes, perdón, en el caso de los manifestantes que hacen protestas de Black Lives Matter, ¿no? De que todos somos black. Pues acá todos somos células, de la misma manera. Bueno, sin tintes políticos, más bien científicos. Pero bueno, si quedan dudas, lo que sea, no se preocupen. En la teoría celular vamos a retomar un poquito más de esto. Pero si hay dudas, adelante, por favor, hagan uso del micrófono. Para eso es lo que tienen disponible. Pero seguimos. Número 2, dice 3 principales diferencias. Atención, procariontes y eucariontes. Yo creo que para este punto ya más o menos entendemos muy bien la diferencia entre estos dos tipos de célula. Para los del tipo 2 que lo contestaron, ¿cuál es la respuesta correcta de este reactivo? ¿Sí, se desconectaron o estoy yo? No. Aquí La estamos, D. profe. Ok, perfecto. A ver, por ahí mencionaron que el inciso B, presencia o no de núcleo. Ok, sí tiene sentido. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que tienen núcleo? Pregunta general para todo el mundo. Eucariotas. Eucariotas. Excelente, perfecto. Así es. Por lo consiguiente, procariontes no lo tienen. Esta puede ser, dice, organelos y tamaños distintos. De hecho, esta es la respuesta correcta. Así es, tiene toda la razón. ¿Por qué razón? Si decimos citoesqueleto, habíamos acordado, inclusive ayer, que tanto bacterias como eucariontes sí o sí presentamos este tipo de estructuras que conocemos como citoesqueleto. Así que es incorrecto. Presencia o no de cloroplastos, pues nada que ver. Sí hay bacterias con clorofila o también tenemos eucariontes, células vegetales que presentan cloroplastos, pero las animales, que también son eucariontes, no entran con cloroplastos, así que eso es totalmente incorrecto. En el caso de la primera, ribosomas, tanto las eucariontes como las procariontes, o sea, bacterias y células con núcleo, claro que los presentan. Entonces, la única posible respuesta correcta es el inciso B. Así es, tienen toda la razón. Número 3. ¿Cuáles son los tejidos? Bueno, esto ya se la saben. ¿Cuáles son los tejidos fundamentales de los seres vivos? Lo que hemos estado platicando. ¿Cuál es la respuesta correcta? Los del tipo, o todos, digo, esto ya también es información. La C. No, la D, perdón. A ver, vamos a revisar. Tejido conectivo, ok, sí. Tejido muscular también. Tejido nervioso, perfecto. Y tejido epitelial. Ahorita no vamos a entrar en tantos detalles, pero son estos 4 los fundamentales. Así es, con toda la razón. Y esa es la respuesta correcta. Número 4 dice, bueno, esta es un poquitín, digo, si se los explicaron en biología, si no, no pasa nada, aquí lo vamos a ver rápidamente. Dice, son etapas de la fotosíntesis, o sea, bueno, todas las células fotosintéticas, es decir, las vegetales, las que presentan cloroplastos o presentan el pigmento de clorofila, lo pueden desarrollar, este fenómeno de la fotosíntesis. ¿Y qué es lo que producen? ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Y yo creo que por adivinanza puede ser. No, lo que pasa es que el FADH no es el correcto aquí.
Bueno, fase luminosa, vamos a explicarlo rápidamente, digo, porque tampoco, bueno, ustedes no se van a dedicar a cultivo de tejidos vegetales, ni nada de esto, ni la botánica. Pero pues es interesante conocerlo como cultura general, digo, ¿por qué no? Vamos a dividir la fotosíntesis es en dos etapas. Fase luminosa, ¿por qué? Porque está recibiendo la radiación solar. Pues tiene que, si no, no se podría producir este fenómeno que de ahí viene su nombre. La foto, luz, síntesis a partir de la luz. Entonces tiene dos fases, la luminosa y la oscura. La luminosa cuando está recibiendo la energía y la oscura donde está produciendo ahora sí la energía almacenada en forma química a partir de la radiación solar. Es como les platicaba, por ejemplo, ¿no? Las celdas fotovoltaicas es el mismo principio. Están recibiendo la luz solar y la están transformando, emitiendo impulsos eléctricos. En el caso de las plantas, bueno, obviamente ellas la inventaron primero, reciben la energía solar, la transforman en energía química y en la noche, porque ya no hay energía solar que, hagan de cuenta que estoy en fase de absorber energía, la fase luminosa. Absorben todo lo que pueden, se oculta el sol, está en el ocaso, ya es de noche, y entonces cuando ya no hay luz es cuando aprovechan toda esa energía que almacenaron durante el día que estuvieron absorbiendo la radiación solar y posteriormente producen los carbohidratos. Por ejemplo, la glucosa, que es lo que nosotros, ojo, atención, ahí si tienen su cuadernito de apuntes, esto lo vamos a repetir, bueno, aunque lo vamos a repetir constantemente. Pregunta capciosa y se acaba de decir, ¿cuál es el principal combustible de nuestras células? Para todos. ¿Quién me la puede responder? Los carbohidratos. Ok, perfecto. Más específicamente, ¿qué tipo de carbohidrato? Glucosa. Así es, perfecto, excelente, muy bien contestado. No es que esté incorrecto decir carbohidratos, pero en este caso que estábamos mencionando, el principal carbohidrato que producen las células fotosintéticas es precisamente la glucosa. Nosotros al consumir la materia vegetal, al estarla triturando, la masticamos, la deglutimos, la digerimos y aprovechamos. Claro, eso es parte del metabolismo, que bueno, ahorita vamos para allá, pero para enfocarnos en la fotosíntesis rápidamente, tenemos estas dos fases, ya quedó claro, la luminosa y la oscura. Entonces solamente tenemos estos tres tipos de respuestas. Ahora, bueno, sí es un poquito más complejo porque aquí lo que les estoy poniendo son las fórmulas químicas. En este caso, si nos enfocamos al de la glucosa, es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. En este caso, tanto la primera como la tercera tienen, ok, correctamente bien la fórmula de la glucosa. No obstante, en la fase luminosa, lo que se tiene que estar produciendo, en este caso, es el NADPH. Esta sería la respuesta correcta. Digo, no hace falta que lo dominen, insisto, porque pues obviamente no se van a dedicar al estudio de precisamente células fotosintéticas, pero saberlo no le hace daño a nadie. Entonces, nada más para que nos quede claro, tenemos en la fotosíntesis dos fases donde les pega el sol y cuando ya no está el sol. Cuando les pega el sol, nos están produciendo los intermediarios, los produce y los está almacenando porque la planta los va a utilizar en la noche. No quiero confundirlos porque dependiendo del metabolismo de las plantas del que estemos hablando, si es C3, C4 y CAM, no sé si lo vieron en biología, tal vez no, porque tampoco no se trata de que se vuelvan expertos en eso, pero vamos a dejarlo aquí sencillito, nada más para saberlo, entenderlo, es parte de la fisiología, al menos de las plantas, no tiene nada que ver con los seres humanos, pero nosotros consumimos los productos obtenidos de la fotosíntesis, por eso es importante mencionarlo, yo así lo considero. Pero insisto, no hay que romperse la cabeza, son simple y sencillamente las plantas hacen fotosíntesis. ¿En qué consiste? Absorben luz y la transforman en energía química para producir carbohidratos. Se acabó, así de sencillo. Pero bueno, entonces continúa. Si hay dudas o lo que sea, adelante, no hay ningún problema, ya saben, o la pueden anotar y en su momento lo podemos dilucidar un poquito más detalladamente. Pero proseguimos entonces, número 5. Dice, organelo presente en la célula vegetal, esta sí la saben, estoy segurísimo, que absorbe energía. ¿Cuál dijimos que era el organelo que absorbe la energía del sol? Para los del tipo 2 o para todos los que quieran participar. Adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿D? Así es, perfecto. No sé si me lo preguntó o me lo contestó, pero tiene toda la razón. Es el inciso D, que es el cloroplasto, es el organelo donde se encuentra la clorofila, absorbe la luz del sol y posteriormente la transforma en energía química en estos compuestos. ATP y NADP. Acuérdense que el ATP es un nucleótido. Bueno, rápidamente revisaremos nada más en su momento cuando estemos hablando de la maquinaria de la replicación celular, pero es el adenín trifosfato. Es la molécula por excelencia del intercambio energético de forma química.
Así como nosotros, en nuestro caso, nuestro organelo, quien produce la energía, es decir, estas moléculas de intercambio, son las mitocondrias. Y de las mitocondrias se obtienen los ATPs para el funcionamiento y la manutención de la homeostasis en nuestro cuerpo. Bueno, entonces proseguimos así, ese es cloroplastos. La siguiente, número 6, conformación, ojo, del citoesqueleto y sus principales funciones. O sea, ¿de qué está conformado y para qué me sirve? ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Para los del tipo 2 o los que quieran participar. Hasta por... La A. a ver, vamos a revisar. Actina, ok, sí. Bimentina, también es cierto. Tubulina, perfecto. Pero la siguiente también lo dice. Pero a ver qué dice. Da sostén y motilidad celular. Exactamente, así es. Esta es la respuesta correcta. De la misma forma, para que no se nos olvide, de hecho se les dice así citoesqueleto porque es muy semejante con sus funciones a nuestro esqueleto, a nuestro endoesqueleto. Parte de las funciones de nuestro endoesqueleto es dar soporte para que se puedan ahora sí desarrollar la motilidad. Por esta razón, de la misma manera, el citoesqueleto pues presenta el sostén, da sostén a la célula y le permite cierto tipo de movilidad, lo que le conocemos como la motilidad. Así es, esa es la respuesta correcta en la número 6, el inciso A. La 7 dice, proceso por el cual ojo, aquí también vamos a entretenernos un poquitín para que hasta que nos quede bien claro que yo sé que sí, por lo que se comentó ayer, pero lo vamos a recapitular aquí. 7, proceso por el cual se replican las células diploides. A ver, pregunta general, ¿cuáles son las células diploides? Son pues lo que dijimos ayer, ¿no? Son las que tienen las dos cargas, ¿no? Los Cargas 46 cromosomas. Exactamente, es lo que le voy a decir. ¿Cargas de qué? ¿Cargas de proteína? ¿Cargas de balas? ¿Carga de qué? Exactamente, del código genético. En este caso, más en particular y en específico, de los cromosomas. En el caso de los seres humanos, especie Homo sapiens, nosotros presentamos un juego de 46 cromosomas, exactamente. Y 23 pares en el caso de las células haploides, que es la mitad, es decir, nada más 23. Cuando ya son diploides, lo multiplicamos, por eso es di2. 23 por 2 da la carga completa de cromosomas. Atención, porque si solo decimos carga, pues vamos a decir, pues carga de qué, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ah, ok, estamos hablando de los cromosomas presentes en nuestras células. Por lo consiguiente, las células diploides son todas aquellas que van a presentar la carga completa, o sea, hace 46. Y las haploides son todas aquellas que solamente van a presentar la mitad. Ahora, pregunta capciosa, ¿cuáles? Sí, es correcto, tienen toda la razón en el caso de células diploides. Siguiente pregunta capciosa, ¿cuáles son las células somáticas? Y se platicó ayer. ¿Los gametos? Todo lo contrario, no. Por eso Tengo- dividimos... Ah, perdón, adelante. Tengo células que... Ah, sí, células que no son gametos. Ah, sí, olvídalo. Ok, excelente. No, está bien, para que a todos nos esté quedando súper claro. Entonces, ojo, atención, importantísimo. Todas las células de nuestro cuerpo, excepto gametos, son somáticas. Por lo consiguiente, todas y cada una de ellas son diploides. Tienen que serlo, tienen que tener toda la información, tanto de nuestros papás como de nuestras mamás, al momento de la fusión de la carga genética de los gametos. Se forma el cigoto y entonces de ahí salimos todos y cada uno de nosotros, de los presentes. Y posteriormente, al momento de la reproducción, pues es un proceso que se va a seguir replicando, reproduciendo y de esa manera como se continúa la especie. En este caso, entonces, todas las células de nuestro cuerpo son somáticas, excepto gametos. ¿Y cuáles son los gametos? En el caso de los hombres, son los espermatozoides. En el caso de las mujeres, son los óvulos. Al momento de su fusión, cuando ya son los gametos maduros, se produce entonces la formación del cigoto y ya todos los pasos sucesivos, las divisiones mitóticas y la formación mórula hasta el blastocisto, etcétera, etcétera. Claro, lo veremos muy superficialmente porque posteriormente tienen su curso de biología del desarrollo, pero para que no lleguen en blanco de que, es que nunca vimos eso. Claro que sí, aquí lo vamos a ver. Bueno, entonces número 7, ¿cuál es la respuesta correcta de este reactivo? Proceso por el cual se replican... La C. Si la sabe, ¿cuál entonces? La C.
El inciso C. Ok, perfecto. Por supuesto que claro que tiene razón. El inciso C. Ay, ¿por qué no se señala? Aquí. Mitosis. ¿Y cómo dividimos la mitosis? 4 fases fundamentales. Las veremos rápidamente. No se preocupen, en la siguiente clase. Para que no se les olvide. Profe, meta, Ana Karenina. Bueno, porque sé que tenemos una compañera que se llama así, pero le gusta que le digan Karenina. Pero para fines didácticos, profe, meta la sesión, Ana Karenina. ¿Por qué razón? En este caso es profase, metafase, anafase y solo tienen que memorizarse la final. Telofase, que es la última. Telos es lo último, la porción final. Entonces, profe, meta, Ana. Y con eso ya no se les olvida que la última que le haría falta añadirse, pues es la telofase. Así de sencillo. Bueno, se los comparto, ¿no? Puede ser que les funcione, tal vez no, quizás ya se lo sabían, pero nada más es ahí una opción adicional, recomendación para que no se nos olvide lo que es la mitosis. Claro que en cada una de ellas lo veremos de manera sucinta, resumida, para que ay, ¿qué es la profase? ¿Qué sucede en la metafase? Que si la alineación ecuatorial, que si la migración a los polos, etcétera. Pero vamos, prosiguiendo. Número 8. Es la función de los lisosomas. ¿Cuál es la respuesta correcta del reactivo 8? Pregunta general o para los que contestaron el tipo 2. Es más, aquí, sufijo. ¿Qué es el soma? Ahí está, para que vean que no les mentí. ¿Es el qué? Cuerpo. Ujú. Tiene toda la razón, exacto. Es una estructura, un cuerpo en términos sencillos o generales. Liso, lisis, ¿qué significa lisis? Prefijo. ¿Cómo destruir? Exactamente. Cuando decimos lisar, no es de que lo vuelva liso. Bueno, no en términos biológicos, en términos de fisiología, ni en términos médicos. Lisis o lisar significa que lo estamos destruyendo. Por ejemplo, en química también, electrólisis, estamos rompiendo la molécula de agua para obtener hidrógeno. Estamos haciendo esa escindir, esa descomposición, esa desfragmentación. Lisar, en el caso, insisto, en términos, en este caso de la jerga médica, cuando digamos lisis es destrucción. Así de sencillo, ya sea que se encuentre en prefijo, como en este caso, o en sufijos, como electrólisis, por ejemplo. Entonces, la respuesta correcta del reactivo 8, ¿cuál es la función de los lisosomas? La D. ¿La B? Sintetizar Todo lo contrario, aminoácidos. atención. Por eso les digo, a ver, ¿sintetizar es lo mismo que lisar? ¿Qué significa sintetizar? Rápidamente. Destruir, ¿no? Componer. Sintetizar. Es catabolismo, ¿no? Ok, son términos bastante interesantes que tenemos que aclarar. No se preocupen, los vamos a seguir trabajando a lo largo de todo nuestro curso, pero en este momento, para que nos quede claro a manera de introducción, síntesis, por ejemplo, fotosíntesis, que dijimos que era. Foto es luz, ¿verdad? Y síntesis es condensar, es formar, es agarrar. Por ejemplo, cuando yo les digo, hay que hacer síntesis de la información, ¿destruimos la información? No, la estamos condensando, la estamos volviendo más compacta para que quede más entendida, más clara, de una forma más sencilla de aprenderse. Por lo consiguiente, lisis y síntesis son totalmente opuestos, es decir, son antónimos, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque lisis, acabamos de aclarar y mencionar, y se aclarará todas las veces que sean necesarias, no se preocupen, significa destrucción. Y en el caso de síntesis, significa incorporación, condensación, agrupación. Todo lo contrario. Si yo hago síntesis y después hago lisis, lo destruyo. ¿Sí queda más o menos claro, entendido lo que se acaba de explicar con síntesis y de lisis? Sí. Bueno. Sí. Ok, perfecto. Si no, insisto, de todas maneras lo vamos a seguir trabajando. Muy bien, vamos a dar un poquitín de tiempo a que se terminen de conectar sus demás compañeros que ya están llegando. Me da muchísimo gusto. A ver. Vamos a que se baje aquí. Vamos a darle a presentar. Present now your entire screen. Share. Y ahí está. ¿Saben quién les está impartiendo el curso de neurofisiología?
¿O no se han fijado? Ya se presentaron, ¿no? Se llama Obeso. los. ¿Cómo dijeron? Perdón. Carlos Obeso. No me río de nadie, ¿no? Simple y sencillamente el apellido me parece curioso. Órale, pues entonces cambiaron, porque normalmente la daba Sofi Mazo, yo creo que sí la conocen, ya probablemente tuvieron algún curso con ella. Sí, nos dio morfo ella. Ah, bueno. Pues bueno, desafortunadamente, lo que pasa es que el curso anterior, el cuatrimestre pasado, hicimos una muy buena mancuerna porque cuando ella les estaba impartiendo al curso anterior, al otro grupo, la de neurofisiología se complementó muy bien con lo que nosotros estábamos haciendo aquí también en el tema de neurofisiología de lo que estábamos en nuestro programa, en nuestro temario. Pero bueno, pues esperemos que también suceda lo mismo en este caso. Si no, de todas maneras, pues nosotros aquí lo hacemos muy bien. ¿Cuántos vamos? 19. Yo creo que estamos la mayoría, entonces de una vez les voy a nombrar lista. Vámonos para acá. You're presenting to everyone. Click here to return to the video call when you're ready to stop presenting. Ya sé. Ábalos Lomelí, Laura. Presente. Era Laura, ¿verdad? ¿O es Elizabeth? Ah, ok, perfecto. Seguimos entonces con Fajardo Camacho César. Presente. Bienvenido, buen día. Flores Heredia Alejandro. ¿No? Bueno. Gómez González Fernanda. Presente. Bienvenida. Ok, excelente. No se apure, ya estamos despertando. González Álvarez Natalia. Presente. Bienvenida, buenos días. González Casillas Emanuel. Presente. Excelente, bienvenido. Hernández Ledesma Citlali. Presente. Estupendo. Joe Septel Ventura Fabiola. Presente. Bienvenida, buenos días. Al tocayo ya estaba aquí, fue el primero. Lara Ríos Felipe, bienvenido, buenos días. Presente. Excelente. Linares Cerros Fabián. Presente. Estupendo, bienvenido, buenos días. Martínez Cortés Karina. Presente. Excelente. Continuamos con Onsurbe Torres Daniela. Presente. Ahora sí lo escuchó, ya ve. Bienvenida, muy buenos días. Parra Ramírez Constanza. Presente. Bienvenida, buen día. Peralta López Víctor. Presente. Excelente. Pimentel Nápoles Diego. Presente. Bienvenido, buen día. Ramírez Belmontes Karina. Presente. Bienvenida, muy buenos días. Rebeles Blanco Eduardo. Presente. Excelente. Seguimos. Sandoval Domínguez Daniel. Presente. Perfecto. Valadez Plazola Carol. Ah, por ahí me dijeron que tenía dificultades, ¿verdad? No sé si ya estará presente. Ah, bueno. Seguimos entonces sin problema. Vargas Tavares Janet. Presente. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Continuamos con Vargas Venegas Yesenia. Presente. Estupendo, magnífico. Y finalmente, y no menos importante, Zúñiga Quirarte Jacobo. Presente. Gracias. ¿Alguien supo o sabemos qué pasó con Flores? Ah, pues es Alejandro, Alex, el que... Pero ¿qué pasó con esta hora? ¿No saben si ya se conectó o tuvo dificultades, algún percance? Somos 22 contando su servidor. Bueno, lo dejamos pendiente, ¿no? Así se va a quedar. Normalmente tiene problemas de internet. Yo creo que ahorita se va a conectar. Sí estaba en la primera hora y bueno, probablemente sí sea por conexión, no creo que sea por irresponsabilidad, así que pues no pasa nada. Se la vamos a dar por buena, le tenemos la asistencia y bueno, esperemos en los próximos minutos se pueda conectar, si no, pues sin problemas. Bueno, entonces proseguimos, continuamos con la resolución de nuestro examen tipo 2, diagnóstico. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos habíamos quedado explicando lo que eran los somas, pues sí significa cuerpo. Ejemplo, en el caso de las células somáticas, son todas las células que componen nuestro organismo, exceptuando los gametos. ¿Qué son los gametos? Pues entonces las células encargadas única y exclusivamente para la reproducción, o sea, los espermatozoides en el caso de varones y los óvulos en el caso de las féminas. Así de sencillo. Entonces, los lisosomas, así como el prefijo lo indica, lisis, destrucción,
Por ahí habían mencionado una palabrita que era el catabolismo. Ahora, pregunta general, capciosa para todos. ¿Cómo dividimos o cómo se clasifica el metabolismo? Yo sé que sí lo saben. Catabolismo y anabolismo. Perfecto, excelente. La conjunción de estos dos procesos es a lo que le denominamos metabolismo. Ahora, en términos generales, ¿qué es el catabolismo? ¿Qué es el anabolismo? Pregunta capciosa para todos. El catabolismo es la destrucción para poder generar partículas bien. pequeñas para poder después generar más energía. No necesariamente más energía, pero sí para su aprovechamiento de esas partículas que usted nos estaba comentando que previamente fueron destruidas o descompuestas, sería el término más apropiado. Hagan de cuenta que es como si fuera una estructura de Lego, hagan de cuenta como si fuera un rectángulo con muchas piececitas de Lego. Lo tenemos ahí completo. Esa sería la representación, por ejemplo, hablando del aparato digestivo. Cuando nosotros masticamos nuestro alimento, lo tenemos que machacar, lo tenemos que despedazar en el mejor de los casos. Se mezcla con la saliva, al momento de deglutirlo, pasa por el esófago. Todo ese proceso desde la machacación, bueno, desde la masticación, perdónenme más propiamente, desde la masticación para que se esté fragmentando en pequeñas porciones, es lo que usted nos estaba diciendo. La destrucción, que en este caso preferimos el término de la descomposición. No que se esté pudriendo, sino que como es algo complejo, lo estamos partiendo en partículas más pequeñas para su más fácil aprovechamiento. Entonces, una vez que lo deglutimos, lo ingerimos, pasa a nuestro tracto digestivo, en el estómago, este es digerido. Es decir, aparte de que ya lo masticamos, lo empezamos ahora sí a químicamente a descomponer, claro, con el uso de enzimas y con ácido clorhídrico, 0.1 molar, porque si no nos desbarataríamos a nosotros mismos. Pero el caso es, esa pieza de Lego la masticamos, queda un poquito más chiquita. Le damos un proceso químico, queda todavía más pequeñita. Entonces podemos hacer uso de esos bloquecitos de Lego para construir en nuestro cuerpo lo que nosotros necesitemos, aprovechar esas piezas. Entonces, primero era un cuadrado, vamos a suponer, ya lo rompimos, ya lo machacamos, ya lo masticamos, ya lo digerimos. Eso es el catabolismo, exactamente. Es la descomposición, no, ojo, no porque se esté pudriendo, es un cuerpo en descomposición, aunque en realidad el término es apropiado porque todos sus componentes están regresando al suelo, se está transformando, pero ahorita para no confundirlos. Entonces, el catabolismo, imagínense esa pieza de Lego, la rompen, la avientan al piso y se esparcen pequeñas piececitas. Y el anabolismo, en términos generales, ¿quién me lo puede explicar? Todo lo contrario a lo que acabamos de decir. ¿Qué hago yo en el anabolismo? Si ya rompí la pieza de Lego. ¿Construir? Exactamente. Vuelvo a agarrar, a reunir esas piececitas ya hechas añicos y empiezo yo a construir otras cosas, pero con los mismos bloques. Entonces, si antes era un cuadro, ahora voy a hacer un triángulo, por ejemplo, ¿no? Nada más por cuestión didáctica. Entonces, la transformación con la previa destrucción y posterior síntesis o construcción es a lo que le denominamos todo el proceso del metabolismo. Por eso lo partimos en dos. Entonces, imagínense el Kinder sorpresa. Metabolismo, lo partimos en dos. Tenemos catabolismo y anabolismo. El primero, el catálisis, estoy destruyéndolo, lo vuelvo en sus partes, unidades fundamentales más sencillas. Y el anabolismo, agarro esas piececitas, esas partes sencillas, unidades básicas, para aprovecharlas a mi conveniencia, para mi homeostasis, para la construcción, no, por eso decía, no necesariamente para acumular energía, sino para seguir desarrollando, produciendo más divisiones celulares, para el mantenimiento de los tejidos, y sí, por supuesto, también habrá al destinado para la producción de ATPs, con todo el proceso que revisamos rápidamente, lo de la glucólisis, el ciclo de Krebs y finalmente la fosforilación oxidativa. Todo eso en conjunto forma parte del metabolismo. Pero bueno, entonces, punto y aparte, regresemos con lo de los lisosomas, la lisis, la destrucción. Este es un organelo que se encuentra obviamente dentro de las células eucariontes. Entonces, por allí, de hecho, sí, la respuesta correcta es el inciso C, catabolismo y limpieza. Porque así como explicamos lo que es el catabolismo,
Como la célula también está produciendo desechos, cosas que no les funciona y no les sirve, necesita de su equipo sus herramientas de limpieza. ¿Quiénes son esas herramientas? Precisamente los lisosomas. Son estas vacuolas, son estas estructuras que están conteniendo sustancias químicas. En este caso, lisosoma, como su nombre lo indica, es un cuerpo que tiene enzimas. ¿Y para qué nos van a funcionar las enzimas? Para destruir, para limpiar y para desechar todo lo que a la célula no le sirve. Entonces, la función del lisosoma, el catabolismo, ¿por qué? Porque sus enzimas degradan y limpian porque expulsan todo eso que la célula no necesita. No se preocupen, lo veremos más detalladamente en su momento. Pero aquí nada más para que nos quede claro, la función del lisosoma es el catabolismo. Ya sabemos que es el catabolismo. Acuérdense de la pieza de Lego, la avientan al piso y se rompe. Eso es catálisis. Ustedes recogen las piezas y arman otra cosa. Eso es anabolismo. Pero bueno, entonces proseguimos. Número 9. Dice, clasificación del tejido conectivo. Entre paréntesis, sustancias intercelulares. Atención aquí. Este es uno de los 4 tejidos fundamentales. Inclusive ya habíamos rápidamente hecho de manera general cómo dividimos el tejido conectivo. Pregunta para todos, o por lo menos para los del tipo 2. ¿Cuál es el inciso correcto para contestar esta pregunta? ¿El C? Tejido laxo, que es entre paréntesis amorfo, y fibroso estructural. Tiene toda la razón, exactamente, así es. Ahora, como su nombre lo indica, es un tejido que conecta con todos los demás. Hagan de cuenta que es como el pegamento, es el engrudo, o cuando están construyendo, por ejemplo, una barda, la unidad para la construcción de la misma, pues es el ladrillo, que en este caso serían las células. Y todo lo que está en medio, todo lo que las junta, todo lo que las pega, eso a la analogía de nuestro cuerpo, eso es el tejido conectivo, lo que permite que se esté adhiriendo todo lo demás. Por lo consiguiente, vamos a tener el que está conformado por células, el que tiene forma estructural. En este caso le podemos encontrar en la literatura como fibroso, por eso les puse entre paréntesis, o el que tiene estructura. Pregunta capciosa, ¿cuáles son las células que nos fabrican el colágeno? ¿Cómo se les llama? ¿Se acuerdan? Empieza como su clasificación, fibra. ¿Se acuerdan de esa celulita? Si no, no se preocupen. Fibra colaginoso o algo así, ¿no? No. Bueno, eso es lo que produce. Pero la célula se llama fibroblasto. Qué curioso, no se llama fibrocisto. Debería de serlo así porque todo el sufijo cito significa célula, pero en este caso, pues bueno, se nos ocurrió y le pusimos fibroblasto. Esta es la célula del tejido conectivo, especialmente la que nos va a estar produciendo el colágeno, esta proteína que también es un tejido conectivo. Tiene forma, tiene estructura, es una fibra. Por eso el tejido conectivo, para no confundirlos, lo vamos a dejar así de sencillo. Lo vamos a dividir en 2 tipos. El especializado, por ahí inclusive me habían hecho el comentario de que los adipocitos, efectivamente, el tejido adiposo es un tejido conectivo especializado. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a hacer es el almacenamiento de los lípidos y se acabó. Esa es su única función. Por lo consiguiente, lo tenemos clasificado como tejido conectivo especializado. Vámonos ahí a la siguiente clasificación. Si hay especializado, tiene que haber un no especializado, el que no se va a dedicar a, yo voy a almacenar lípidos, yo me voy a dedicar a conducir la sangre, yo me voy a dedicar a otro tipo de función. No, yo nada más voy a pegarlo todo. Y allí es en donde vamos a encontrarnos a los fibroblastos, a estas células que se encargan de la producción de estas estructuras proteínicas, ejemplo, el colágeno. Pero de la misma forma, aquel tejido conectivo que no tiene células, que es puro, vamos a decir, líquido tisular, no se preocupen, si no queda claro en estos momentos, quedará en su momento cuando estemos explicando ya más detenidamente todos estos tejidos. Entonces, el que no tiene células es deforme, no tiene una estructura definida. Por lo consiguiente, le denominamos como tejido conectivo no especializado amorfo. A, prefijo, ausencia de, carencia, que no lo tiene, no lo presenta. Amorfos, morfo es forma, que tiene una constitución. Como no la tiene, le decimos amorfo. O, entre paréntesis, también le conocen o lo van a encontrar en la literatura como tejido conectivo no especializado laxo. ¿Por qué? Porque está ahí como si fuese una gelatina, hagan de cuenta, en términos didácticos. Entonces, tejidos conectivos especializados, no especializados,
En este caso nos enfocamos al no especializado. Y del no especializado, si tiene células, ejemplo, el fibroblasto, estamos hablando del fibroso o estructural. Si no presenta los fibroblastos y solo es un cúmulo de sustancias químicas y ahí que están adheridas entre los tejidos, es amorfo, no tiene una estructura definida. Por lo tanto, tejido conectivo no especializado, laxo o amorfo. De esas dos maneras, con esas nomenclaturas, nos los vamos a encontrar en la literatura. Hasta aquí queda claro entonces por qué decimos que el tejido conectivo lo consideramos especializado, no especializado, y el no especializado en fibroso o amorfo. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, profe. Estupendo. Pues continuamos entonces. Número 10. ¿Cómo se define al...? Bueno, esta también es muy específica. Es más como de biología, pero dice, ¿cómo se define al heterogéneo? Porque realmente hay de todo. Es ahí un chilaquileado de todo tipo de seres unicelulares, inclusive algunos pluricelulares. Ahorita explicamos el por qué. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo se define al heterogéneo grupo de los protistas? Primero que nada, pregunta general, ¿qué son los protistas? ¿Conocemos qué es eso? ¿Alguien me lo podría definir? La vida, es decir, todas las células son distintas entre sí dependiendo de sus características. A eso nos basamos para su clasificación. Entonces, la vida la dividimos en 5 reinos. Yo creo que hasta ahí todos de acuerdo. Uno de esos reinos son los procariontes. Bueno, también lo vamos a encontrar como el monera. Se les conoce así a las bacterias. Todas las bacterias. Que si son cocos, que si son bacilos, que si son vibrios, que si son arqueas. Bueno, no se crean. En el caso de los dominios, arqueas ya quedaron totalmente atrás en otra clasificación. Vamos a enfocarnos únicamente de manera general, sencilla, los 5 reinos como dividimos a la vida, es decir, todas las células. Tenemos a las bacterias en primer lugar porque son las más sencillas y las más abundantes y gracias a ellas tenemos el planeta que existe actualmente. El monera. ¿Qué le seguiría de las bacterias? ¿Qué tipo de células? Ojo, les doy una pista. Son eucariontes, ya presentan el núcleo. Antes de que salgamos o que hubiésemos surgido nosotros como seres metazoarios, ¿qué existió previo a los pluricelulares? ¿Sí se acuerdan de su nombre? Por ejemplo, las amibas. ¿Qué es una amiba? Un parásito. Ok, perfecto, excelente. Me gustó su respuesta. Nada más que la pregunta no es... Bueno, no tiene toda la razón. No especifiqué. Sí es un parásito, estoy de acuerdo. Pero enfoquémonos en su clasificación de acuerdo con su forma de su célula. ¿Qué es ese parásito que conocemos como amiba? ¿Es bacteria o es eucarionte? Pregunta general, pregunta capciosa. Los estoy haciendo pensar. Yo creo que es eucarionte. Excelente, así es. Acuérdense, por eso dijimos, recapitulando, nosotros en ciencia, en la biología, inclusive ustedes en el ámbito médico, las células, es decir, lo que conocemos como vida, todo lo que está vivo, está hecho por células y los dividimos en 5 reinos de acuerdo con sus características. El primero, ya que nos quedó claro, son las bacterias, es decir, esas células sencillitas que no presentan organelos, ni siquiera tienen núcleo. Esas ya las dejamos tranquilas. Pasamos al siguiente, grupo de células que son unicelulares, o sea, igual que las bacterias, que nada más es una sola celulita, pero son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque presentan organelos, porque tienen un tamaño un poquito más grande, o más bien son mucho más grandes comparándolas con las bacterias y presentan el núcleo. Esas son las características de todas las células eucariontes. De ahí en adelante, todos los demás reinos presentan estas mismas características. La única diferencia es que los otros 3 ya son pluricelulares. O sea, son el cúmulo de muchísimas células que conforman ahora sí a lo que determinamos como un organismo. Pero vamos a enfocarnos entonces, pasamos de las bacterias a seres unicelulares eucariontes. ¿Cómo se les llama a esas células? Ya por ahí les di el ejemplo de las amibas. Está bien, sí es un parásito, pero vámonos más atrás. Empecemos con su clasificación. Si no son bacterias, si son eucariontes, ¿cómo les llamamos a esos seres unicelulares? Pueden ser microalgas, pueden ser depredadoras de otras células, que se comportan como animales, pero no lo son porque son una sola célula. ¿Cómo les decimos a esos? Les voy a dar una pista. De aquí, el prefijo proto es el comienzo de su nombre.
Exactamente, nombre y apellido. Protozoario. ¿Qué quiere decir esto? Que parecen animales porque se comportan como tales, pero no lo son, porque son una únicamente célula. Son muy complejos, de hecho son muy interesantes. No nos vamos a entretener demasiado estudiando, digo, porque probablemente, aparte ustedes no están enfocados, pues, por ejemplo, a la clínica de ese tipo de enfermedades, pero saberlo no le hace daño a nadie. Entonces, para que nos quede claro, de los 5 reinos de los cuales dividimos a las células, ya dejamos por ahí a un ladito, posteriormente vamos a platicar de ellas, de las bacterias. Siguen las células eucariontes unicelulares. Bien, pueden ser las que producen fotosíntesis, que son heterótrofas, que tienen que estar consumiendo a otras células para su manutención, para su metabolismo. Es decir, se las endocitan, las fagocitan, las destruyen y aprovechan sus recursos. Hagan de cuenta, agarró la pieza de Lego, la desbarató y aprovechó esas unidades para formar sus propios componentes celulares. Entonces, los protozoarios, y no los quiero confundir, pero desafortunadamente son tan complicados que no nada más existen unicelulares, sino que también hay algunos muy sencillos pluricelulares. Ejemplo, las algas. Las algas no tienen diferenciación de tejidos, no tienen raíces, no producen flores ni nada complejo. Es simple y sencillamente un cúmulo de celulitas y todas y cada una de ellas realiza la fotosíntesis. Fíjense nada más qué complejo, es raro. Es un poco difícil, porque incluso entre la taxonomía muchas veces no nos ponemos de acuerdo si tal cosa se considera protozoario o no. Por ejemplo, en el caso de las algas, en el caso de algunos hongos, pero tampoco no hace falta quebrarse la cabeza en este caso, para este curso, nada más para que nos quede claro la diversificación y diferenciación de las células como las denominamos, las nomenclaturas y su determinada clasificación para saber qué es cada cosa. Ahora sí, enfocándonos. ¿Cómo entonces se definiría? Por eso la palabra heterogéneo aquí está implícito, queda sobreentendido, es complejo de determinar, porque hay muchísimo de todo. Entonces, ¿cuál sería la opción, la respuesta correcta para satisfacer la número 10? ¿Quién me la puede decir? Con todo lo que acabamos de platicar. Esta se tiene que descartar totalmente, ya nos queda claro, no estamos hablando de bacterias. Por lo consiguiente, procariontes, totalmente se descarta, nos quedan estas 3. Dice, células eucariontes de vida libre, ok, sí, y algunos fotosintéticos. Ojo, dejamos fuera los parásitos, por ahí me dijeron, la amiba es un parásito, por lo consiguiente está incompleta esta respuesta. Vamos a continuar leyendo. Células eucariontes, sí, parásitos, ok, y algunos de vida libre, pero dejamos de fuera los fotosintéticos, así que no está completa. Y finalmente, células eucariontes, sí, primordiales. ¿Qué quiere decir esto? Que primero fueron ellos, primero fueron estas células y después los seres complejos. Y algunos pluricelulares, ejemplos, las algas que les estaba platicando. A lo mejor es muy capciosa esta pregunta, no se preocupen, no se las voy a volver a poner. Y si, digo, no lo voy a hacer, pero por lo menos si en algún momento posterior alguien les hace el cuestionamiento, ya lo saben. Los protistas es el reino de los protozoarios. Y ahí es tan heterogéneo que no solamente son unicelulares, sino que también hay unos que otros pluricelulares, hay algunos fotosintéticos, hay algunos que, o la mayoría que son parásitos, otros que son heterótrofos y que requieren de la alimentación y su manutención para estar consumiendo otras células, u otros que se alimentan de partículas en suspensión, ejemplo, los foraminíferos. Bueno, en teoría se supone que eso se los explicaron en biología, pero aquí nada más lo estamos repasando rápidamente y en su momento a lo mejor ahí les mostraré una que otra imagen, pues para que quede un poquito más claro. Así de sencillo. Pero bueno, esa es la respuesta correcta, el inciso D. Número 11. Precisamente, miren, hablando de, son los reinos para clasificar a los seres vivos. ¿Quién me lo puede contestar? ¿La D? 1, 2, 3, 4, 5. Monera, las bacterias. Protista, los protozoarios. Plantae, las plantas. Fungi, los hongos. Y animalia, exactamente. Tiene toda la razón. La respuesta correcta en este caso es el inciso D. Estos son los 5 reinos, que es lo que veníamos platicando. Cómo clasificamos a las células dependiendo de sus características. Empezamos con bacterias. Si nos vamos de lo sencillo a lo complejo, empieza Monera, bacterias. Protista, protozoarios. Fungi, los hongos. Planta, las plantas y animalia, pues los animales. Ahí lo tienen.
para que no se nos olvide, son como los 5 deditos de nuestras manos. Número 12. Son las 3 principales Ojo, esta es importantísima, esta sí, la vamos a dominar inclusive posteriormente conforme vayamos teniendo nuestras sesiones. Son las 3 principales características, y les subrayo aquí, de los organismos. ¿Quién me la puede contestar? No se preocupen, digo, la pueden adivinar, o si no la sabíamos, o por lo que hayan contestado. ¿Por qué sí, por qué no? Por ejemplo, a vez más. La A dice, se forman por células. Estoy de acuerdo, hasta ahí sí. ¿Conforman estructuras? Bueno, pero ¿qué tipo de estructuras? Ahí ya está muy ambiguo, no queda claro, no se está especificando. Y desarrollan sistemas. Bueno, eso sí, pero como que lo de conforman estructuras no me convence. Vamos a ver la siguiente opción. Conformados por tejidos. Ok, excelente. Ojo, estamos hablando de organismos, no seres unicelulares, ni lo que consideramos vida, es decir, células. Por lo consiguiente, queda entendido sobre explícito, diría yo, que cuando estamos refiriéndonos a un organismo, ya estamos hablando de tejidos. O sea, porque no hay más. No existen bacterias que sean organismos. Bueno, ya es entrar en debate con las nomenclaturas. Hay quienes les dicen microorganismos. Es totalmente error. Bueno, en lo particular, si a mí me lo preguntan, yo no diría una bacteria es un microorganismo. Es un microbio. Es totalmente distinto, pero porque entiendo el concepto y los términos. Microorganismo, te estás refiriendo a algo como, por ejemplo, una pulga. Es algo tan complejo, pero tan chiquitito, que sí se considera un organismo porque presenta diferenciación de células, de tejidos. Bueno, eso lo discutimos en su momento, pues, pero lo que quiero que nos quede claro, cuando decimos organismo, ya estamos hablando de tejidos y tejidos diferenciados. Atención con eso. Por lo consiguiente, por esa razón, la primera opción se descarta totalmente. Ojo, y esto lo estamos practicando para que ustedes lo vayan desarrollando también propiamente, para cuando se les estén presentando este tipo de exámenes o de documentos, de formatos. A ver, por eso les digo, hay que prestar atención a lo que se nos está presentando de información. O sea, hay que leer lo que se nos presenta, entenderlo y en consecuencia contestar lo que se nos solicita. Entonces, la A no es, definitivamente. La B dice, conformados por tejidos, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a los organismos. Número 2, tejidos especializados, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya hay diferenciación de tejidos que se dedican a funciones muy particulares. Ejemplo, el tejido nervioso. Y desarrollan órganos. Ahí están las 3 características que sí o sí todos los organismos, inclusive desde los hongos hasta las plantas y los animales, atención, no se preocupen, lo vamos a revisar para que nos quede claro. Por si algún momento les preguntan si un hongo es un organismo, bueno, la respuesta correcta de todo buen biólogo es depende. Depende qué información me está suministrando. Si es un hongo, por ejemplo, las setas, en el caso de los basidiomicetos, aquellos que todos conocemos que forman el famosísimo sombrerito, el paragüitas, eso es un organismo. ¿Por qué razón? Porque presenta diferenciación de tejidos específicamente para una función, ejemplo, la reproducción. Ese es el cuerpo fructífero, por lo tanto, sí es un organismo. Si estamos hablando inclusive de los mohos, ese sí se podría considerar un microorganismo, porque al momento de estar creciendo el micelio, forma las esporas y tiene estas estructuras dedicadas única y exclusivamente a su propagación. Es todo un tema de debate, pero para que no lo quebrarles la cabeza, vamos a quedarnos a concentrarnos en las 3 características fundamentales de todos los que nos consideramos organismos. Número 1, lo que no puede faltar, estamos conformados por tejidos. Número 2, y algunos de esos tejidos o muchos de ellos son especializados. Únicamente se van a dedicar a realizar un cierto tipo de función y se acabó. Y número 3, esos tejidos y tejidos especializados en su conjunto conformarán los órganos que todos trabajando al unísono en organizado es lo que van a formar al organismo en su conjunto. Esas son las 3 características fundamentales de todo organismo, empezando desde los hongos. Ojo, los protozoarios ya no entran en esta característica porque no presentan diferenciación de tejidos, ni siquiera las algas, que es lo que les platicaba. Por eso nos vamos a concentrar hongos, plantas y animales. En nuestro caso, en nuestra especie, que somos los Homo sapiens, que es su objeto de estudio, por supuesto que claro que está claro, digo, que entendemos eso. Entonces, para no quitarnos más tiempo, la respuesta correcta en este caso es el inciso B. Lo que dice, formados por tejidos, ok, desarrollan órganos y se reproducen. O sea, pues, no,
Es para confundir. Y ninguna de las anteriores, pues nada que ver. Número 13. Ojo, atención, estas son las comunicaciones celulares que también vamos a tener que dominar. No se preocupen, lo haremos, yo sé que sí, porque se los voy a estar repitiendo constantemente. Dice, ¿en qué consiste la comunicación endocrina? Si lo han escuchado, yo sé que sí. Si no lo sabemos o no lo entendemos todavía muy bien, no se preocupen, lo vamos a dominar en su momento. ¿Quién me la puede contestar? ¿Qué significa endo? Y no tiene nada que ver con los gerundios, ando y endo, para que no se me confundan. Corriendo, andando. Tiene que ver con el prefijo. ¿Qué significa endo? Por ejemplo, endocitosis. ¿Quién me puede explicar ese fenómeno? ¿Qué significa endocitosis? ¿Me desconecté o...? No, sí está. No, según yo, endo significa dentro, ¿no? Exactamente, así es, tiene toda la razón. Por lo consiguiente, dentro, bueno, vámonos con lo del concepto que habíamos dicho, endocitosis. Si cito, y no estoy refiriendo a una referencia bibliográfica, estoy citando a este autor, no, endocitosis significa que estoy introduciendo a la célula lo que sea que se encuentre en el exterior, fuera de su membrana celular. Vamos a suponer que pues es glucosa, o bueno, hablando de protozoarios, ¿no? Que es una célula que es heterótrofa, requiere de suministrarse constantemente material desde afuera para introducirlo a su citoplasma y después digerirlo, es decir, hacer la catálisis, el catabolismo y posterior anabolismo para su mantenimiento y su homeostasis. Entonces requiere endocitar partículas del exterior, inclusive otras células. Las devora, bueno, en este caso devorar es más para seres organismos, pero en términos didácticos, el ser unicelular introduce el material a su citoplasma, a eso le conocemos o le denominamos como endo dentro de citosis, lo meto a mi célula, endocitosis. Entonces, el término endocrina exactamente tiene que ver con crinas, acuérdense que significa secreción. Entonces, endocrina es secreción interna. Exocrina, exo es en el exterior. Es una secreción que lo saco fuera del cuerpo. Ejemplo, glándulas sudoríparas. Lo veremos en su momento, pero para que quede claro en este momento. Y de manera general y de introducción. Entonces, ¿cuál de las opciones que se nos presentan en el reactivo número 13 satisface lo que se nos pregunta? ¿En qué consiste la comunicación endocrina? ¿Quién me la puede contestar? La A. No. Exactamente, no sé si me lo preguntó o me lo contestó, pero tiene toda la razón. Ahí está. Célula, ojo, esta unidad básica fundamental de la vida, libera sustancias químicas que son los mensajeros que se envían entre las mismas, o sea, entre células, pero esta, ojo, atención, tiene que mandarse al torrente sanguíneo, porque si solamente se queda de manera local, ahí adyacente o circunscrita, o simple y sencillamente a sus alrededores, ese tipo de comunicación, ya lo habíamos visto y lo seguiríamos viendo, se le llama parácrina y no tiene nada que ver con la endocrina. Atención, importantísimo punto clave. Para que se considere una comunicación endocrina, la célula emisora o la inductora o la célula que es la que está enviando el mensaje, en este caso la sustancia química, tiene que arrojar esta sustancia al torrente sanguíneo. Una vez que llega al flujo, al torrente sanguíneo, llega a su célula blanco, a su célula objetivo, para que entonces desencadene una respuesta dependiendo de la sustancia química recibida. Lo veremos más detalladamente, pero así es. La respuesta correcta de la comunicación endocrina es la célula que libera la sustancia química es enviada por torrente sanguíneo. Así de sencillo, así de claro. Si no está implicada la sangre, no es endocrina, es otro tipo de comunicación y las vamos a ver para diferenciarlas. Número 14. ¿En qué consiste la comunicación yuxtacrina? Bueno, por cuestión de tiempo, rápidamente, tiene que ver por contacto directo. Entonces, aquí está, célula en contacto directo con otra célula que activa su receptor. Los ejemplos y demás los veremos en su momento. Por cuestión de tiempo voy rapidín, voy a empezar a correr. Dice, número 15, ¿cuáles son los dos tipos de veneno que producen los metazoarios? Atención, es decir, organismos que ya presentamos tejidos diferenciados. Solamente va a haber de dos tipos. O destruye células, bueno, todos van a destruir células, pero más enfocadamente,
O destruyen las proteínas de las células o me destruyen las conexiones neuronales. Por lo consiguiente, o es citotóxico o es neurotóxico, así de sencillo. Y la respuesta correcta en este caso es la D. O me está destruyendo las proteínas, que son los componentes estructurales más importantes de mis células, de todas, o me está interrumpiendo y destruyendo, obstruyendo la comunicación interneuronal. Por lo tanto, o es neurotóxico o es citotóxico. Si somos estrictos, el neurotóxico también es citotóxico porque me está afectando mis células especializadas para el tejido nervioso, para el impulso eléctrico, que es el tejido nervioso. Pero para facilitarnos su estudio, pues decimos, el citotóxico me desbarata todas las células y el neurotóxico me afecta principalmente al tejido nervioso. Así de sencillo. Número 2 y parte final. Analice el siguiente esquema y complete la información faltante. Rápidamente, ya lo habíamos revisado en el caso anterior. Centro de control celular es el núcleo. Función, contiene al ADN. En las bacterias, ADN disperso en citoplasma. En citoplasma. Ahí está. Eucariontes, si presentan núcleo, las células vegetales que también son eucariontes, obviamente, por supuesto que también presentan núcleo. Número 17 dice, organelo que transporta productos en la célula. Atención aquí, cuando es grande, le denominamos una vacuola. Cuando es pequeña, se lo voy a poner entre paréntesis. Si me le pusieron vacuola, o si le ponen vacuola, o si le ponen vesícula, no hay ningún problema, se las doy por buena. ¿Por qué? Porque son lo mismo, nada más el tamaño es la diferencia. Vesícula. Por eso le determinamos de esa manera. ¿Está grande? Vacuola. ¿Está chiquitito? Vesícula. Así de sencillo. ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Almacenamiento de sustancias. Ejemplo, glucosa, enzimas. Si fueran enzimas, se llama lisosoma. Si contiene glucosa, si contiene agua, si contiene vitaminas, lo que sea, es una vacuola. El aparato de Golgi lanza vesículas ya con las proteínas procesadas. Lo veremos en su momento, no se me desesperen. Procariontes, claro que no presentan este tipo de organelos. No tienen estructuras membranosas en su citoplasma, por lo tanto, no existen en bacterias. En eucariontes sí, tanto células animales como células vegetales. Organelo que produce energía, este sí lo saben. ¿Quién me la puede contestar? Ojo, que produce, no que la absorbe. Mitocondria. Excelente, así es. Toda la razón. La mitocondria es el organelo de las células eucariontes que se encargan de la producción de energía. ¿Cuál es su función? ¿Qué hace? Generar ATP. Exactamente. Bueno, en este caso vamos a manejar una nomenclatura un poco más pro. Digo, no está incorrecto, está totalmente en lo cierto. Pero hay que acostumbrarnos a utilizar estos términos para cuando los estemos encontrando tanto en nuestras lecturas como en los cursos posteriores y en todos lados. Ok, la síntesis del adenín trifosfato o de la molécula energética por excelencia de nuestro organismo, la generación del ATP, está bien. Los procariontes obviamente no tienen mitocondrias, pero sí llevan a cabo este tipo de reacciones en su citoplasma. Por lo consiguiente, atención, porque de repente se me confunden. Es que la célula vegetal no tiene mitocondrias porque tiene cloroplastos. Sí, sí presenta mitocondrias y sí presenta cloroplastos. Atención ahí, nada más para que lo sepamos y no se me confundan. Ahora, estructura, barrera celular. Aquí puede haber dos opciones. O me le ponen membrana celular o me le pusieron pared celular. Pero atención, dependiendo de lo que me hayan puesto, o si me le ponen las dos, digo, no hay ningún problema, solo hay que aclarar qué cosa va en cada célula. Función, delimitar el espacio interno, delimitación, el citoplasma, le vamos a poner con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Necesito un espacio independiente del exterior para yo poder llevar a cabo mis reacciones y que se lleve entonces o se presente la homeostasis. Si me lo acomodan con sus palabras como ustedes quieran, pero que quede claro para qué me sirve una delimitación para dejar separado el interior de mi célula con el resto del exterior, con el medio donde me encuentro. Eso es básicamente para lo que nos va a servir una barrera celular. Si estamos hablando de una membrana o si estamos hablando de una pared celular, obviamente. Pero dependiendo. Pared es para vegetal, ¿verdad? Exactamente, es a lo que íbamos para allá. Aquí, las bacterias sí presentan membrana
y sí presentan pared. Atención aquí. Y las que también presentan estas mismas estructuras son las células vegetales. Sí presentan membrana y sí presentan pared. Si en el caso de las células animales no presentamos pared celular, pero sí presentamos membrana. Por eso, atención aquí. Si me le ponen pared celular, así exactamente lo que contestamos aquí, pero aquí le vamos a... Bueno, esta sí, es importante que nos quede claro, bacterias sí presentan tanto membrana como pared. En el caso de que únicamente estemos señalando, indicando pared celular, aquí habría que ponerle no. Y queda claro. Y en las células vegetales, a pesar de que son eucariontes, igual que las animales, sí presentan pared celular, igual que las bacterias. Ahora, si le van a poner membrana celular, todos tienen, nada más es importante hacer el señalamiento que los procariontes también presentan pared celular. Y acá también sería sí y sí. Ahí está. Pero para que no se me confundan, si le ponen las dos, nada más que quede claro, me le especifiquen allí. Como aquí lo que hicimos, pusimos las dos, tanto membrana celular como pared celular. La célula vegetal, que es eucarionte, tiene estas dos estructuras, igual que las bacterias. No así en el caso de las células animales. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué lo contestamos así? ¿Cómo debimos haber contestado nuestro tipo 2 del examen diagnóstico? ¿Todo bien? Sí. Sí. Va, que va. Sí, profe, todo bien. Perfecto, excelente. Pues me da muchísimo gusto. Ya nada más me resta agradecerles por su participación, por su asistencia. Y pues entonces los estoy viendo el día de mañana, si no mal recuerdo, a las 9 de la mañana. Ya comenzamos a ver ahora sí entonces la teoría celular y muchísimo más detalladamente con todo esto de las funciones de los organelos de las células, empezando por los procariontes y por consiguiente con las células eucariontes. Pues muchísimas gracias, cuídense mucho y los veo el día de mañana, ¿sale? Gracias. Dale, nos vemos. Gracias, Gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes, nos vemos.